Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y hoy estamos muy contentos en nuestro nuevo programa de historia, libros y banderas porque contamos nada menos que con Ignacio Walker, que tiene una doble condición muy valiosa. Él ha sido un político activo, diputado, senador, ministro de Relaciones Exteriores, presidente del Partido Demócrata Cristiano, pero además es un gran académico a quien yo lo he seguido desde hace bastante años y tiene libros muy interesantes. Alguna vez lo tuvimos aquí. Ignacio es abogado, pero además es cientista político, doctor en ciencia política por la Universidad de Princeton y actualmente ejerce labores académicas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hace algunas semanas o quizá ya un par de meses estuvimos en un foro precisamente en su casa de estudios respecto de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Ignacio, qué alegría tenerte acá. Encantado, Alejandro. Continuando nuestra conversación. Así es, pues miren el libro. Ya nos hemos juntado antes. El libro por el cual lo hemos invitado, Requiem por el Chile del Estallido Social, un libro publicado precisamente por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ignacio, lo primero, tú que tienes esta doble condición de actor y de una persona que reflexiona, que escribe, que toma distancia, ¿cómo te acercaste a este tema que marcó tanto a la sociedad chilena hace 5 años y un poquito más? Bueno, es una conversación pendiente, en curso. Hay muchos libros que está saliendo sobre el estallido social, muchos foros, paneles, un debate muy interesante que no ha concluido para nada. A mí me golpeó mucho el estallido social, mucho. No tanto por la parte del malestar social, que es inherente a un proceso de modernización, como digo en el libro, sino por la violencia octubrista, todo lo que se ha dicho sobre aquello. Y por supuesto siempre me llamó la atención esto de no son 30 pesos, son 30 años. ¿Te acuerdas que ahí conversamos Sí, otro claro. libro? Pasión por lo posible. Así es. Elwin, la transición De y don la Patricio. concertación. Pero esta es como una saga, esto tiene que ver también con eso. Y entonces, bueno, el libro trata de aportar en cuanto a cómo interpretar las causas más profundas y las características del estallido social. ¿Y cómo hace esta combinación de haber estado en la política activa durante varios años o décadas y hacer una reflexión que yo creo que es seria? La persona que se acerca a este libro va a encontrar un libro de reflexión profunda, seria, va a decir, oye, qué interesante esto, no estoy de acuerdo en esto otro, pero tú lo haces desde un ámbito en que, si bien reconoces alguna participación en hitos, algunos de los cuales veremos, es una actividad plenamente académica. Bueno, yo ya estaba en sede académica cuando vino el estallido social, cuando vino la pandemia, como dices tú, como académico en la Universidad Católica de Valparaíso. Hago clases también en la Universidad Católica de Chile, aquí en San Joaquín. He tenido 100 alumnos este semestre, y el tema del curso este semestre es los últimos 30 años. Qué notable tema. ¿Ah? De Pinochet a Boric. ¿Ah? Ya. En fin, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, yo siempre he tenido una pata, por así decirlo, en la academia. ¿Ah? Siempre. Desde que estudié, sobre todo en la Universidad de Princeton, en ciencias políticas. Bueno, y unos 30 años en política activa. A mí me gusta la combinación. Entonces yo digo, mi primera vida es la política, pero mi segunda vida, que nunca la he dejado del todo, es la academia. Y me siento muy cómodo con un pie en una y un pie en la otra, porque la política sin ideas es una política sin contenido, a mi juicio. Y claro, la academia supone una cierta perspectiva, ¿no? Para analizar algo tan candente como el estallido social, también hay que tener una cierta distancia, una cierta perspectiva. Yo no era actor ahí de primera línea, ni mucho menos. Así que se me ocurrió escribir estos 2 libros. Yo, una cosa que no es que llame la atención, pero que es muy relevante, que tú comienzas hablando del Chile preestallido, destacando los logros que había tenido, destacando esa frase de Piñera del oasis, que al final en 10 días se torna una tragedia. ¿Cómo aprecias desde la perspectiva de hoy, pero también puede ser en tiempo presente, desde tu actividad pública, el Chile pre-18 de octubre de 2019? Bueno, en el Chile pre-octubre del 2019 teníamos como 2 o 3 antecedentes. Uno, la Revolución Pingüina, el 2006. 2, el movimiento estudiantil del 2011, que fue muy potente. Yo siempre he dicho que no fue un movimiento estudiantil, fue una manifestación de los sectores medios, emergentes, aspiracionales. El endeudamiento, por supuesto, en la universidad, en la educación superior, fue uno de los temas, pero fue mucho más allá de aquello. Pero a mí me sorprendió, obviamente, el nivel de violencia, ¿no? La violencia octubrista,
de octubre-noviembre del 2019. Ahora, yo digo ahí en el libro, ¿no es cierto?, que el malestar social es real. Jovino no voy a tener un libro, tú sabes, que dice el malestar social es un invento de la izquierda. Yo no creo en eso. Bueno, para esa interpretación, entonces, octubre era represión, orden público, sacar los militares a la calle, declarar estado de sitio. Esa es la presión que recibió el presidente Piñera, como lo relata Gonzalo Blumel en su gran libro, ¿no es cierto?, La Vuelta Larga. La vuelta larga. Entonces, esa era una alternativa, ¿no es cierto? Si uno interpreta que este movimiento, que el malestar social no existe, entonces este es un tema de represión, de orden público. Ese es un extremo. El otro extremo, a mi juicio, el de la izquierda dura, que dice, no, este es un tema estructural. El viejo tema de las condiciones o estructuras económicas y sociales, las desigualdades, etc. Yo digo, eso tampoco es una interpretación válida, ¿no? La India, la democracia más grande del mundo, es de los países más desiguales del mundo. Claro. Y lleva 70 años de democracia constitucional. Entonces, bueno, mi interpretación, como tú sabes, es que en el fondo el estallido social, como un todo, ¿no?, es la manifestación extrema, sin duda que extrema, de un acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo, como el que tuvo Chile y ha tenido durante 30, 35 años. Esta es pura sociología política. Esto está en los textos. Esto ha pasado en otros países. Pero ese año pasó en 12 países. Sí. Yo cito a Manuel Castells, que vino, ¿te acuerdas?, claro, una semana después del estallido de Chile. Centro de Estudios Públicos. Centro de Estudios Públicos, y dijo, y ustedes los chilenos siempre creen que estas cosas ocurren en Chile nomás. Citó 12 casos de ese año. Los chalecos amarillos. Sí, claro. En Francia, Hong Kong, Ecuador, Colombia, Inglaterra, España. Entonces, yo creo que la cosa va más bien por ahí. En la superficie fue una protesta muy aguda contra los abusos y privilegios de las élites dirigentes, digo yo. Pero si uno escarba más en la superficie, es una manifestación extrema, lo que Huntington llama un pretorianismo de masas, de desborde institucional, producto de un acelerado, y subrayo acelerado, proceso de crecimiento, modernización y desarrollo, que por definición produce tensiones, contradicciones, desigualdades. Eso es la modernización. Es un monstruo de 7 cabezas. Ahora, yo tengo una lectura parcialmente distinta de lo que es el invento, entre comillas, del malestar. Pues fíjate que los que se manifiestan como malestar, por ejemplo los pingüinos y los universitarios del 2011, son personas que tienen, comillas, mayor bienestar que otros que no se manifiestan por diversas razones. Y eso pasa en casi toda la sociedad. Lo mismo pasa en París en 1968 y en otras cosas. Es decir, no es que el malestar sea un invento, el malestar existe, hay problemas sociales, el crecimiento genera algún tipo de grieta, pero por otro lado, los que más mal están como que nunca aparecen manifestándose. Es que hay una revolución de las expectativas, ¿no? En todo acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo, hay una tremenda revolución de las expectativas. La incorporación de los sectores medios, yo no hablo de clase media, sectores medios, emergentes, aspiracionales, el Chile de los últimos 30, 35 años, ¿no? Siente que ha salido adelante por su propio esfuerzo personal, familiar, y así ha sido, pero empieza a reclamar la provisión de bienes públicos, de calidad, servicios públicos, la educación, la salud, las pensiones. Entonces, la izquierda dice, mire, el malestar social es un efecto del neoliberalismo, yo no creo eso, ¿no? Por otro lado, hay un negacionismo, no existe el malestar social, es un invento de la izquierda. Entonces, yo estoy con José Joaquín Brunner, Carlos Peña, Andrés Velasco, por citar algunos, bueno, yo mismo, en las cosas que he escrito, decir, mire, no, esto no es una patología social, ¿no? La modernización es disruptiva. Esa es la tesis de Samuel Huntington en 1968. Sí, claro. El orden público en la sociedad en cambio. Huntington, un sociólogo conservador, dice, mire, la modernización es en sí misma disruptiva. Piensa tú la reforma agraria en Chile, en los últimos 50, 60 años. Son procesos tremendamente disruptivos respecto a las estructuras tradicionales. Yo creo que va más bien por ahí. Ahora te voy a decir una parte que me llamó la atención el concepto, que la falla geológica de la democracia chilena sería que uno de los bienes básicos que reclama la ciudadanía, como es la seguridad, el Estado o no está en condiciones de proveerlo o derechamente no lo hace. Claro, yo digo que es una falla geológica del Estado. Del Estado. Hay muchos problemas con la democracia, pero ¿qué es el Estado? Tú y yo sabemos, es el monopolio de la fuerza. Max Weber, eso es el Estado, el monopolio de la fuerza.
Por lo tanto, es la negación de la privatización de la violencia. Fuerza legítima. ¿Ah? La fuerza legítima. Pero Weber dice, habla de la fuerza violenta. Ni siquiera dice legítima, porque el suyo es un análisis sociológico. Claro. No es normativo. ¿Ah? Entonces, bueno, para los que creemos que el Estado moderno es eso, el monopolio de la fuerza, de lo que da cuenta el estallido social, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, la delincuencia de tantos años, los bolsones de violencia en la Araucanía, que están bastante controlados hoy día, ojo, todo eso da cuenta de qué, digo yo, durante muchos años, de una falla geológica del Estado. O sea, el Estado no ha sabido proveer aquello que es su esencia, su razón de ser, que es proveer seguridad a las personas. Para eso existe el Estado, Thomas Hobbes, ¿no? Para salir del estado de naturaleza, de la guerra de todos contra todos. Bueno, en octubre del 2019 nos acercamos al estado de naturaleza, ¿no? Y dio cuenta ese fenómeno, y varios otros, de esta falla geológica del Estado de Chile. Hay una cosa en que quedé con la duda, te la pregunto. Tú por un lado descartas la tesis de la excepcionalidad chilena o del excepcionalismo chileno, pero por otro lado en varias partes, 2 o 3 por lo menos, como que rescata que efectivamente Chile fue excepcional. O sea que en el siglo XIX tuvo un régimen constitucional, cambios de gobierno de acuerdo a la Constitución y las leyes. Lo mismo podríamos decir del 32 al 73 o de 1990 hasta hoy incluso. ¿Qué sostiene exactamente ahí en el tema de la excepcionalidad? Tú lo has dicho muy bien. Lo que yo digo es que esas dos tesis no son contradictorias. O sea, una cosa es el pretendido excepcionalismo del estallido social del 2019. Estas cosas ocurren en Chile, no es excepcional. Ahí viene lo de Manuel Castells, la revisión de muchos casos de estallido social en el mundo. No es una patología social, no somos únicos, no somos excepcionales. Pero yo sí creo, yo creo que al igual que tú, que en la historia política de Chile del siglo XIX y XX hay evidentemente un excepcionalismo, ¿no? Que es las instituciones, lo que yo llamo la democracia de instituciones, el reformismo posibilista, que hay algo de eso en el otro libro, sí, claro, que comentamos en su oportunidad. Entonces yo creo que eso no es mito en la historia de Chile. En el siglo XIX fuimos capaces de dar con un curso institucional, en el siglo XX también, y ahora, lo digo ahí, después del estallido social, la vía institucional se ha logrado imponer sobre la vía insurreccional. Claro que sí. Entonces Chile tiene recursos políticos, históricos, institucionales, que permiten hacer frente incluso a un escenario extremo como la violencia octubrista. Ahora, a pesar de eso, tú dedicas un capítulo completo, muy interesante por lo demás, un tema que nos gusta a ambos, la Guerra Civil de 1891. Sí. Te quería preguntar cómo ves ese tema y por qué lo incluiste en este libro. Claro. Salió, fluyó, ¿eh? Bueno, yo he leído tus libros sobre la guerra, tú sabes, los uso en mi curso del siglo XIX-XX. Yo doy ese curso en las dos católicas y estoy pensando escribir un libro para empezar a conversar también contigo los próximos 2 años. Pero yo creo que la guerra de 1891, esta suerte de confrontación enfermiza al interior de la élite política, ¿no? Entre balmacedistas y antibalmacedistas, una confrontación intraélite. Tú en tu libro dices que algo así como un gran pecado, no dices pecado, pero dices... Sí, una vergüenza. Una vergüenza. Eso fue una vergüenza de la élite política. Bueno, pero el odio político. Claro, pero ese tipo de lógica de confrontación al interior de las élites políticas, ¿no? Yo creo que de alguna manera emerge y reemerge cada cierto tiempo, y por lo tanto yo creo que los quiebres en la historia de Chile, tú sabes, la década de 1850, la guerra civil de 1891, las intervenciones militares del 24 al 31, 32, ¿para qué decir el quiebre democrático, el golpe de Estado? El 73. Entonces, decir que Chile no fue excepcional, que hubo un paradigma de reformismo posibilista, institucional, históricamente, no significa desconocer los quiebres. Pero juntamente los quiebres muchas veces te habla de la resiliencia de esos recursos. Entonces, el presidente Piñera, yo me lo imagino en su escritorio esa noche, cuando piden que lo dejen solo, ¿te acuerdas? No. Déjenme solo. Cuando tiene toda la presión de una parte de la derecha que le dice, saque a los militares a la calle, declare estado de sitio, el malestar social es un invento de la izquierda, y él se resiste a eso. Y opta por la vía institucional. Con Gonzalo Blumer, con el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, el del 15 forjado en el Parlamento, el 15 de noviembre. Entonces, Chile tiene esa cosa histórica muy notable, creo yo, de la vía institucional. Y que se toman, si uno lee el libro, por ejemplo, de don Patricio Elwin del 2023,
uno ve cuando no se toman esos acuerdos, esas soluciones, se va al despeñadero, como decía otro falangista, como era Radomiro Tomic, al matadero. La tragedia griega. La tragedia De griega. Radomiro Tomic. Así que es. todos ven el desenlace y nadie hace lo que tiene que hacer Y todos vamos para allá. evitarlo. Bueno, el libro de Patricio Aylwin y su vida es el paradigma de la vida institucional. Sí. ¿Ah? ¿Te acuerdas que había un libro de Gerardo Arreagada, el año 74, de la vida chilena a la vida A la insurreccional? vida insurreccional, claro. Por un prólogo de Eduardo Frei Montalva. Sí. Bueno, y Aylwin en su libro, como tú bien dices, un libro, 700 páginas, notable. Gran libro. Notable, notable. Bueno, en el fondo, yo siempre pensé que el título de ese libro podría haber sido: señor presidente, usted tiene que definirse. Por lo de la reunión. Usted final. tiene que definirse. No se puede estar bien con el MIR y con nosotros, con la Iglesia Católica y con no sé quién. Usted tiene que tomar una definición. Y Allende tenía, bueno, ese es otro tema, en su ADN sabía lo que era la vida institucional perfectamente, porque surgió desde las entrañas del sistema político. Ya te voy a preguntar algo de Allende, pero actualizado. Mm. Vamos a hacer un pequeño alto, Ignacio, Bien. y seguimos conversando. Requiem por el estallido social, libro de Ignacio Walker, Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Seguimos conversando con Ignacio Walker, Requiem por el Chile del estallido social. Ignacio, te decía que te iba a traer, a propósito de uno de los textos que está escrito en forma de carta, a Eugenio Tironi, Allende al presente, porque ha sido comparado el presidente Boric por Tironi con Allende, el presidente Allende, con Aylwin, el presidente Aylwin. ¿Cómo lo ves tú? Quiero que nos expliques, porque tu carta es bien provocativa, es muy respetuosa, por cierto, pero muy provocativa. Es muy respetuosa porque somos muy amigos. Ya. Eugenio Tironi, hemos recorrido todo un camino juntos. A ver, yo creo que es respetable esta comparación que él hace. Yo la interpreto en el sentido de que Gabriel Boric, con la impronta, ¿no es cierto?, en que ha devenido el Frente Amplio y su gobierno, va más por un lado socialdemócrata institucional, por así decirlo, que por un lado insurreccional, que fue la presión que vivió el presidente Allende con su propio partido, en fin. Entonces, ahora, yo tengo una tesis más psicológica. No solo Eugenio Tironi, sino que la generación del Mapu, ¿ah? Claro. En la cual yo tengo tantos amigos, pero tantos amigos. Bueno, Mapu viene de la democracia cristiana, tú sabes. Mi tesis psicológica, yo no soy psicólogo, pero es que la generación del Mapu se ve reflejada, reivindicada y superada por el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio en el fondo hizo con Boric a la cabeza lo que ellos hubiesen querido hacer y hacer y nunca fueron capaces de hacer. Más bien el Mapu, acuérdate, el gran líder del Mapu, ¿quién fue? Rodrigo Ambrosio. Se murió tempranamente. Muy tempranamente, pero Rodrigo Ambrosio, yo siempre lo he dicho, algún día quiero escribir algo, es lo más parecido que ha existido en la historia de Chile a Lenin, en su concepción ideológica. Es muy curioso el giro del catolicismo al leninismo de Rodrigo Ambrosio. Acuérdate que el Mapu se definió como marxista-leninista. Sí. Bueno. Entonces, el Mapu, como generación, quiso ser la vanguardia de un proceso de cambio que terminó como terminó. Entonces, yo creo que ellos ven legítimamente en Boric, en el Frente Amplio, en esta generación, muchos elementos en común, el elemento generacional, el afán de cambio, ¿no es cierto?, un partido de nuevo tipo, ¿ah?
pero en que las cosas se están dando bien en el sentido, bueno, no bien en el sentido político, económico, que todos sabemos que hay problemas, pero claramente la alternativa del Frente Amplio está deviniendo, podemos hablar de eso, en una alternativa dentro del sistema, dentro de la democracia socialdemócrata, hacia allá va, ¿no? Y eso ha ocurrido por razones fácticas, porque cuando tú te detienes en el programa de Jadwe, en el programa de Boric y finalmente en el programa de la segunda vuelta, si bien es un programa más moderado, claramente era una izquierda radicalizada, no socialdemócrata. ¿Cómo has visto el tema? Mi interpretación es la siguiente. Efectivamente, esta generación, la del Frente Amplio sobre todo, que converge con el Partido Comunista en la Prodignidad, tenía un afán de ruptura, ¿no? De ruptura con el sistema, con la concertación. Bueno, y eso se expresa de dos maneras. En el programa de la primera vuelta, ¿no es cierto?, en que Boric le gana a Jadwe, pero hay un programa de la Prodignidad muy radical. De las primarias. Muy radical. Las primarias y después en la primera vuelta. Claro. Ahora, Boric pierde con ese programa. O sea, lo segundo Boric, no ganó. Sacó 25%, Kast sacó 28% en la primera vuelta. Ese es un momento radical y refundacional. O sea, yo digo que la refundación está en el ADN del Frente Amplio. ¿Cómo se manifiesta? En la primera vuelta y en la convención constitucional. Acuérdate que el primer año del gobierno, los primeros 6 meses coinciden con la convención y el gobierno juega todas sus fichas a la convención y pierde estrepitosamente, ¿no? Entonces, si bien el afán refundacional, digo yo, está en el ADN de la Prodignidad y sobre todo del Frente Amplio, está evolucionando hacia una deriva más socialdemócrata, reformista, moderada. Entonces, en la segunda vuelta, acuérdate que Boric hace un giro brutal en 30 días. ¿Quién escribió el programa de la segunda vuelta? Roberto Saller, Andrea Repeto, Ricardo French Davis, Eduardo Engel, pura cepa reformista concertacionista, ¿no? Y lo segundo, al ser derrotado en la convención, termina con un gabinete, con Carolina Toá, Mario Marcela, Alberto Van Claven, Carlos Montes, pura cepa socialdemócrata, reformista, concertacionista. Entonces yo creo que hay una evolución, bien por Chile, ¿no?, que no es traición, es evolución, porque Boric es un realista. O sea, cuando él firma el acuerdo por la paz social y la nueva constitución el viernes 15 de noviembre del 2019 a las 3 de la mañana en el Congreso, su partido le quita el piso. Convergencia Social no firma. Claro. El PC tampoco firma. Él firma. Ahí está el liderazgo de Boric. A título personal. Ahí está el liderazgo de Boric. Y lo segundo es este giro de la primera a la segunda vuelta. Y lo tercero, la forma en que conforma su gabinete. Bueno, no es la izquierda radical, refundacional, partisana que conocimos en la primera hora. Ahora, eso es fruto de la realidad, por eso es realista. Pero si tú miras los primeros meses, tú calificas de error que haya apoyado la Constitución que se votó el 4 de septiembre. Podría ser considerado un error, pero también podría ser considerado la mínima coherencia con lo que habían dicho en ese tiempo, pese a que salió más radicalizado. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el momento político que vivió Chile el 2020, 21, 22, que es toda la gestación de la Prodignidad del Frente Amplio, etcétera, era un momento de máxima radicalidad, ¿no es cierto? El plebiscito de entrada, bueno, el estallido social, el plebiscito de entrada, 78%, yo fui parte de eso, la nueva constitución, la elección de la convención abril del 2021, lista del pueblo, PC, Frente Amplio, Fernando Hacha, Jaime Baza, Marcos Barraza, bueno, y ahí es elegido Boric y el Frente Amplio. Entonces, hay un momento de máxima radicalidad. Por lo tanto, yo entiendo que ese gobierno, ese Frente Amplio, en la Prodignidad, se la juegue por la convención, porque están en esa deriva refundacional, partisana, radical. Pero como eso fracasó, yo fui parte de la centroizquierda por el rechazo, como eso fracasó estrepitosamente, ahí está el realismo. Te fijas tú de dar a entender, mire, esto que nosotros postulábamos no resultó, ni en la primera vuelta, con ese programa que quedó por ahí en algún cajón, ni en la convención que fue rechazado. Y por lo tanto ahí viene, yo creo, esta evolución paulatina hacia la moderación. Estamos parados sobre hombros de gigantes, acuérdate la famosa. Porque Boric tiene una cosa que es muy notable, tiene un liderazgo, en que sabe incluso navegar contra la corriente en su propio sector y poner sus términos. Yo le tengo mucho respeto en ese sentido. Ahora, tú hablas de los dos procesos constituyentes, que sería el primero, no solo sería
partisano, sino que sería refundacional. El segundo sería partisano, y que es cambiar, para decirlo en 2 palabras, a Jaime Guzmán por José Antonio Kast. Exacto. Mi preocupación o problema, o lo que no vi, es el capítulo, aparte de lo que vendría a ser la concertación o centroizquierda por el rechazo, de cuál ha sido esa posición que se fue difuminando. Porque tú por un lado hablas de los 20 años más exitosos de la historia de Chile, y yo creo que históricamente se puede discutir y es probable que gane esa tesis. Y sin embargo su difuminación fue rápida y su funeral fue sin honores de Estado, y sin muchas lágrimas tampoco. Entonces es rara la situación. Bueno, porque desde un sector importante de la concertación o la exconcertación vino, a propósito del estallido social, pero incluso antes, este afán de renegar, ¿no es cierto?, de un proceso del cual habíamos sido una parte integrante durante 20 años, ¿no? Incluso con la nueva mayoría. Entonces, no fue mi caso, y el de algunos de nosotros, no muchos, que siempre hemos reafirmado el valor de la concertación, no con un afán nostálgico, porque son procesos que cumplen también un ciclo. Sí. Perdimos la elección, vino Piñera, bueno, después volvimos con Bachelet, eso tiene otras derivas. Entonces, lo que hay hoy día, yo creo, es una reivindicación del legado, no solo de la concertación, de la transición pacífica a la democracia en Chile, de los 20 años de la concertación, de las grandes transformaciones. Entonces, primó la tesis de Tomás Mulián, de Fernando Atria, de Daniel Mansuy. Una vez tuve una larga conversación con Daniel, que se sumó a esa interpretación de que lo que habíamos hecho era pura continuidad, con modelo neoliberal, con la democracia protegida, tesis que yo refuto en mi otro libro, Pasión por lo Posible, ¿no? Yo creo que ahí hubo un cambio importante. Entonces, ¿qué pasó? La constitución partisana refundacional de la izquierda dura, de la convención, fracasó, pero fue seguida y fracasó por la involución conservadora del Partido Republicano. Porque la segunda propuesta es el Partido Republicano, ¿no? Que elige 22 de 50 miembros, el 40%, porque saca un 35% de los votos. La cosa notable. Tú dices, solo la Democracia Cristiana El como partido 65, único había el sacado más del 65. 65, 42%. No, la DC sacó una cifra, 42%, nunca antes vista en la historia de Chile. En un sistema multipartista, Claro, si esa es la gracia. como un solo partido. Sí. Mayoría en la Cámara de Diputados. Por suerte no tuvimos mayoría en el Senado. Y, Digo yo, por los equilibrios y en del Santiago sistema. no tuvieron más senadores porque Sí. no presentaron. Y el quinto candidato era Máximo Pacheco. Sí. Y gracias a eso ganó Altamirano. Claro, Así se escribe la historia. así se escribe la historia. Así se escribe la historia. Bueno, entonces, mira qué interesante. Porque fracasa la propuesta de la izquierda dura, la convención partisana refundacional, fracasa la propuesta de la derecha dura, que es una involución conservadora, que nos retrotrae al espíritu de la Constitución del 80. Hay un gran artículo de Pepe Piñera ahí, Sí, que lo tú lo felicita citas. y les dice, ustedes están yendo más allá de lo que nosotros fuimos Están capaces de modernizando hacer, la y lo están Constitución. haciendo en democracia. Sí, claro. Bueno, entonces al fracasar estos dos proyectos extremos, y mira los resultados de las últimas elecciones, hay una cierta tendencia hoy día a reivindicar la concertación, la transición, el cambio gradual, el reformismo, y entonces ahí el desafío es, para adelante, ¿y qué pasa con la centroizquierda? Que ha vivido acomplejada. ¿Y qué pasa con mi partido de toda la vida, la Democracia Cristiana? Bueno, yo renuncié hace un par de años, pero yo sigo siendo demócrata cristiano hasta el fin de mi idea. ¿Qué pasa con ese mundo? Es que es interesante porque hay un tema que yo creo que está bien insinuado y que se tiene que discutir más. Tú dices que el Frente Amplio, Partido Comunista, dicen querer más justicia social, para ponerlo en esas cosas, pero que no creen firmemente, voluntariamente, en el crecimiento económico. Y tú lo que habías dicho en tu otro libro era que precisamente solo se puede articular un sistema que disminuya la pobreza, que genere más oportunidades, sobre la base también de una economía próspera. Obvio. Crecimiento, progreso, bienestar, desarrollo, ¿no es cierto?, supone no matar la gallina de los huevos de oro, supone crecer. Si esa fue la gran apuesta de la concertación. Perderle el complejo al crecimiento con equidad. Ese fue nuestro ¿Y hoy nuestro día lo ves concepto. como un complejo que se mantiene en las actuales generaciones o ya están Totalmente. no han virado? Bueno, yo escribí un artículo en El Mostrador en la primera vuelta, con el primer programa que se llamaba Equidad sin crecimiento. Sí, claro. Para describir el programa de la primera vuelta, que era delirante. Porque era antimercado, antisector privado, anti-globalización, anti-TPP-11, anti, ¿no?
de crecimiento, se hablaba por parte de algunos intelectuales, Después cita la de frase crecimiento. del ministro de Economía, que A dice Nicolás que, Grau. claro, que vamos a estar... Claro, él se enojó con la interpretación que se hizo de su frase, pero lo dijo, que el crecimiento no era una prioridad. Entonces, hoy día también estamos reivindicando el crecimiento económico. No hay equidad sin crecimiento. Esa no es una palabra de derecha, no es una palabra neoliberal. El crecimiento es, por eso me gusta este grupo de Mariana Elwin, eso, hay cosas de las cuales soy crítico, pero progresismo con progreso. Claro. Progresismo con crecimiento, si no, ¿de qué estamos hablando? Si no, la situación no anda, y de hecho fue una máxima que en términos conceptuales fue liberal o ilustrada, la idea del progreso indefinido, la idea de que se puede progresar. Esto está en el siglo XIX, como tú sabes. Claro, y que era como lo que llamaba Alberto Edwards la religión de nuestros padres, la fe en el progreso. Claro, por supuesto, eso es parte de la modernidad, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo una visión esperanzada respecto al futuro. Yo creo que Chile nos está cayendo a pedazos, ¿no? Esa es mi interpretación. Y todos estos aprendizajes que estamos hablando... Pero eso tienes razón, pero no se está cayendo a pedazos, pero tú hablas 6 veces al menos que sí hemos caído en la mediocridad y estamos estancados en la mediocridad. Claro, lógico. La frase es de Christine Lagarde. La directora del Fondo Monetario Internacional, que el año 2013, 2014, cuando partíamos con la nueva mayoría, hace una reflexión global del mundo, directora del Fondo Monetario, en que ella dice, proféticamente a mi juicio, el gran riesgo que enfrentan las economías emergentes es el riesgo de la mediocridad. No es que los países se caigan a pedazos, pero la mediocridad. Y nosotros desgraciadamente llevamos 8 o 10 años en un camino de mucha mediocridad. Ahora, a la larga eso, al que está en la pobreza le va a significar más años salir de la pobreza. Sí. El que no tiene casa le va a significar más años tener casa o tener una casa más chica o dedicarse a arrendar. O sea, tiene muchas consecuencias sociales. Pero piensa tú en un solo dato. Al ritmo de crecimiento de los años 90, duplicar el poder adquisitivo de las personas se demoraba 20 años. Al ritmo actual de los últimos 10 años se demora 40 años. Sí, claro. ¿Qué es más progresista? ¿Crecer y multiplicar por 2 el poder adquisitivo en 20 años? ¿O no crecer y esperar 40 años a que se pueda duplicar el poder adquisitivo? Ese dato es lapidario nomás. Lapidario. Bueno, seguiremos conversando con Ignacio Walker después de este último alto de esta interesante conversación para ver su requiem por el Chile del estallido social. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos con Ignacio Walker, requiem por el Chile del estallido social. Ignacio, cuando uno mira las generaciones, ¿tú comparas de alguna manera la generación de 1980 y la generación del 2015-2025, llamémoslo así? El PC habría estado al margen de una política de acuerdo, la concertación habría construido un proyecto de futuro uniendo a los antiguos adversarios, a la democracia cristiana y al socialismo. Y algo parecido ocurrió con
los años 2015, 2025, cuando hay un ánimo destituyente. Tú dices, la vía institucional le gana la vía insurreccional. Quería que profundizara un poco esa idea, no solo respecto del 18 de octubre, sino que en general de esos dos procesos. Bueno, hay un tema generacional. O sea, la generación mía, nuestra, vivió en dictadura. Yo tenía 17 años para el golpe, ¿no? Entonces hay una impronta que nos marca bajo los 17 años de la dictadura, que es definitiva y de por vida. ¿No es cierto? Que lo que empieza a surgir desde la oposición a Pinochet, a la dictadura, es una revalorización de los derechos humanos, de la democracia, de la ley, del Estado de Derecho, del habeas corpus. Esa es nuestra generación. La generación del Frente Amplio, ¿no? Es exactamente al revés. Es una generación que surge y nace y se desarrolla en democracia, ¿no? Y la democracia y la libertad es como el aire que se respira, ¿no? Bueno, y ahí hay un libro maravilloso a propósito de Carlos Peña, Hijos sin padre. Eso tiene la tesis psicológica de esta generación del Frente Amplio. Es que a esta generación se le cayeron todos los referentes, los partidos, los sindicatos, la iglesia, los padres, hijos sin padre. Entonces, si a ti se te caen todos los referentes, y esta es la tesis de Peña, hay un cierto narcisismo. La superioridad moral, Claro. todas estas cosas que ya están, que tanto se citan, pero que están en la psicología de esta generación, ¿ah? Que no tenemos los mismos códigos éticos que otros. Bueno, y eso ahí se disparan en los dos pies, se tropiezan 20 veces, ¿no? Entonces, esta generación en el ejercicio del poder ha tenido un baño de realidad y de humildad. Y eso es muy importante. Yo creo que ese aprendizaje es muy importante. Quiero ir un poco a los temas políticos de reforma al sistema político. Tuvimos una discusión nosotros dos muy, muy respetuosa, por supuesto, a través del Mercurio sobre el parlamentarismo y el no parlamentarismo. Primero quiero partir con un dato histórico en que tú tuviste participación, que fue el acuerdo de Carlos Larraín con Ignacio Huócar de la Las dos Mesa de la directivas. Democracia Cristiana y la Mesa del Partido Renovación Nacional. Y eso yo creo que era bastante progresista, usemos la palabra, pero bastante sensato en su momento, y se cayó como si no hubiera existido. En la noche de ese día. Te voy a contar porque esto es muy importante, creo yo, por lo que está pasando hoy día. Estamos hablando de enero del año 2012, en medio del gobierno del presidente Piñera, en que las dos directivas de Renovación Nacional de gobierno y la Democracia Cristiana de oposición, ya había algo interesante ahí, ¿no? Un acuerdo entre dos directivas de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Proponemos un cambio de régimen político, porque decimos, en el fundamento, si bien había mucho progreso, bienestar, desarrollo, hay malestar, hay desafección ciudadana. Esto puede reventar. 2012, 7 años antes del estallido social. ¿Y qué proponemos? 3 cosas. Primero, una efectiva descentralización, una serie de medidas, en fin. 2, un cambio electoral, o sea, dejar atrás el sistema binominal, pero por un sistema de representación proporcional moderado, corregido, razonable. No como el que resultó. Claro, bueno. Y 3, presidente de la República, primer ministro. O sea, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. O sea, yo lo califico, no porque yo haya participado en ese acuerdo, pero fue un esfuerzo de muchas semanas, de un acuerdo histórico y patriótico, pensando en Chile. Un partido de gobierno y un partido de la oposición, ¿no? Bueno, esa noche a Carlos Larraín y su directiva los mataron, políticamente hablando, desde La Moneda y desde la UDI. Los mataron. Yo fui testigo, porque yo estaba con Carlos esos 2 días. No alcanzó a durar 24 horas la propuesta. Y después, el 2014, 2 años después, llegamos a un acuerdo con Cristian Monkeberg, cuando era presidente de Renovación Nacional, Sí, claro. y Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. ¿Ah? Un acuerdo para pasar de 120 a 134 diputados, de 38 a 44 senadores, completamente razonable. Una proporcionalidad moderada, corregida. Bueno, y la bancada de senadores de RN le quita el piso a Cristian Monkeberg. Así se escribe la historia, Eso- don Alejandro San Francisco, eso nos recuerda. eximio historiador.
a Lord Acton, si quieres conservar, tienes que cambiar, pero a tiempo. Y Burke, Sí, Edmund Burke, sí, el gran teórico del conservadurismo. los Porque cambios- Carlos Raín no era una persona de izquierda. No, pues, Christian Monker tampoco. claro. No, Y yo los- tampoco. Y los cambios tienen su tiempo. Si Obvio. no- Pero mira cómo habría sido esta parte de la historia de Chile, si hubiéramos descentralizado efectivamente el país, un sistema electoral representativo, proporcional, pero moderado, magnitud de distrito, etcétera, y además con un presidente de la República y un primer ministro, habría sido un cambio copernicano, pero interesante. No fue nomás. No fue. Pero te quiero traer al presente. Si tú tuvieras que evaluar un poco la discusión sobre régimen de gobierno, sobre reformas políticas que se plantean hoy, ¿cuál es tu visión de lo que debiera ir y hacia dónde debiera ir Chile? Te saco un poco el libro Sí. porque te he visto también Sí. en la prensa Sí. y participando en el debate. Bueno, yo quisiera una reforma política de más profundidad. Yo soy parlamentarista, tú sabes, en fin, para Chile y Uruguay, no para América Latina, eventualmente Costa Rica, Chile y Uruguay. Creo que estamos preparados para dar el gran salto. No lo vamos a dar, porque hay un mito del presidencialismo. Tú dices los Lo dos hemos- mitos. Claro, El claro. mito del presidencialismo y el mito prejuicio del- contra el parlamentarismo, Claro. que nunca ha existido Claro, en la historia de que- Chile, con todo respeto por los historiadores. Sí, no, muy bien. Y los Sí. ensayistas. No ha existido en la tipología de la ciencia política. Nunca, Claro. nunca ha existido. Sin embargo, en nuestros textos de escolares aprendemos que fracasó. Claro. Algo que nunca se ha intentado. Bueno, entonces hoy, que yo tengo los dos pies en la tierra, a pesar de ser académico y tener más distancia, pero uno no está para darse gusto, hoy yo tomaría la base del acuerdo del Senado, de los senadores de RN, UDI, Partido Socialista, PPD, que me parece muy razonable. Acuérdate que la comisión experta propuso el 5%. O sea, no es que el partido deje de existir. El partido que no tiene 5% no entra al Parlamento. Alemania hoy día tiene 45 partidos políticos, pero solo 6 en el Parlamento, por la barrera del 5%. Incluso Angela Merkel en una ocasión iba aliado con los liberales y los liberales no ingresaron. Claro, Quedaron y menos del terminó 5. con los socialdemócratas, Terminó con los la gran socialdemócratas. coalición, que es algo así como la concertación. Sí. Bueno, y entonces yo haría eso, lo del 5%, pérdida del escaño al parlamentario que elegido por un partido deja el partido, cambia de partido. Los tránsfugas le llamas Sí, tú según la sí, ciencia sí, política. Sí, es el término técnico. O sea, pérdida del escaño. Más requisitos para candidaturas de independientes, que fue una de las concesiones que hubo que hacer en enero del 2015. Y además, voto obligatorio. De todas maneras, el voto obligatorio que llegó para quedarse. Lo que parece muy bien. Salvo en los extranjeros, eso no existe en ninguna parte del mundo. Ya. Voto obligatorio para extranjeros, eso no existe en ninguna parte. Primero que sea voluntario. En la legislación comparada, el voto de extranjero avecindado en un país es para elecciones locales, municipales, regionales. Y yo estoy de acuerdo que pueden eventualmente participar en las de presidenciales y parlamentarias, pero uno, voluntariamente, inscribirse en algún registro, lo mínimo, ¿no? Y dos, después de 10 años de avecindamiento, Claro. no 5, como es hoy día. Entonces, Pero yo creo que la cosa va por ahí. ¿Ah? Son reformas, ¿no? Sí, No, es una reforma electoral. me parece. No es del sistema político, Sí. pero cambia el paisaje político en Chile. Te tengo que preguntar dos cosas finales antes de entrar a la recomendación del libro. Una, tú en varias partes hablas, no diré con nostalgia, sino con admiración, de la concertación, de la alianza de centro-izquierda, de los sectores de centro-izquierda por el rechazo. ¿Qué evaluación haces hoy de esa alianza? ¿Crees que tiene que tener proyección política, llevar candidato presidencial, candidaturas parlamentarias? ¿O debiera tener un gran acuerdo con la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista y gobernar de acuerdo a esa forma? Mira, nosotros escribimos un libro hace 2 años con Ernesto Otone, Sí, Cambio sin ruptura. que estuvo aquí en Sí, estos bueno, gran amigo, socio, que escribimos juntos este libro, Cambio sin ruptura, una conversación sobre el reformismo, que es una reivindicación de la centroizquierda, pero no con afán nostálgico, que, bueno, en el ADN nuestro está la concertación, la transición a la democracia, sino que mirando hacia adelante, sobre la base de una convergencia entre socialdemocracia, social cristianismo y social liberalismo. Yo estoy en eso hoy día. O sea, ¿cómo reconstituir una alternativa de centro-izquierda hacia el futuro que vaya, he dicho yo, desde el laguismo Evópolis, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, Claro. ¿no? Hay una demanda por eso muy grande, pero desde el punto de vista de la oferta política no se ve por ningún lado. Eso es lo primero. Y lo segundo, en cuanto a mi partido de toda la vida, la democracia cristiana, ¿qué es lo que ha pasado en estos 2 años?
La democracia cristiana se fue a la izquierda y demócratas y amarillos se fue a la derecha. Eso es lo que está pasando. Entonces, más vacío quedó el espacio. Wow. Del Un centro, de la sistema centroizquierda. polarizado o de doble oferta va a tener que ser así. Vamos para allá, vamos a la polarización. A mí me gusta mucho la definición de Edgardo Benninger, con quien trabajé tantos años. Edgardo decía, somos el centro de la centroizquierda. Es que es un matiz interesante, ¿no? Porque uno tiene que ser lo que es. La democracia cristiana nunca ha sido un partido de izquierda. Y demócratas y amarillos no tienen por qué ser un partido de derecha. Ellos se autodefinen como de centro. Pero yo veo esa doble divergencia. La última pregunta. Por la democracia cristiana, tú en algún minuto reflexionaste sobre la democracia cristiana del futuro, que no fue lo que tú esperabas que fuera. ¿Cómo ves su rol hoy, o si no tiene que jugar ningún rol, aunque tú espiritualmente seas de esa familia? Sí, yo moriré demócrata cristiano, porque para mí es un tema doctrinario, político, histórico, no tengo cómo escabullir ese bulto. Yo soy de ahí, fui 5 años presidente del partido, diputado, senador, ministro, bueno, mi vida está ahí. Pero en fin, por diversas razones yo renuncié hace 2 años. Yo creo que el rol histórico de un partido como la democracia cristiana, que adquirirá otra forma en el futuro, es servir de un ente articulador de los grandes acuerdos, convocante, hacia uno y otro lado, ¿eh? Más cargado, si tú quieres, históricamente y por diversas razones, a la centroizquierda que a la derecha, pero hay un socialliberalismo, gente de Bópoli, ¿no es cierto? Gente como Andrés Velasco, Gonzalo Blumel, todo ese mundo social liberal, yo lo veo como parte de una propuesta conjunta. Entonces, yo creo que la democracia cristiana este año que viene, presidencial y parlamentaria, va a enfrentar un desafío que requiere una definición. Una definición en marzo-abril. No puede esperar mucho más, ¿no? Y en esa definición, la ADC no puede ser vagón de cola de la izquierda. Ya. Tal como no puede ser vagón de cola de la derecha, ¿no? Esto lo usó Fachaín hace algunos días, que renunció a demócrata. Dijo, ¿no es cierto? Mire, yo renuncié a la ADC para no ser vagón de cola de la izquierda. No puedo pertenecer a un partido que cada vez más es vagón de cola de la derecha. Bueno, entonces, yo creo que esa es la vocación de lo que conocemos como democracia cristiana y demócratas y amarillos y liberales y radicales, sector de Bópoli, quién sabe lo que va a pasar con el socialismo democrático. Yo creo en esa centroizquierda que históricamente en Chile, en el último siglo, desde el Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, hasta la Concertación con Elwin Frey, Lagos, Bachelet, ha sido un factor de equilibrio en el sistema político chileno. Yo soy de ahí. Vamos a la última pregunta, de algo que nos gusta a ambos, los libros. ¿Qué recomendación de libro me podría hacer a mí, a los auditores de Historia, Libro y Bandera? Mira, acabo de terminar un libro de Tony Blair, un personaje interesante, que se llama On Leadership, Que aparece sobre el citado, liderazgo, sí. que son lecciones para el siglo XXI. O sea, no hay una persona en el mundo occidental hoy día que quiera ser presidente o primer ministro que no pueda dejar de leer ese libro, Perfecto. que es luminoso. No lo he leído. On Leadership, acaba de salir. Y segundo, estoy terminando un libro maravilloso. Yo soy hincha de Gabriela Mistral y Violeta Parra, dos mujeres incomprendidas en Chile. Y Gabriela Mistral de mi zona, del Valle del Elqui. Del Valle del Elqui. Ay, no sabía que tú eras de... Yo soy serenense. Mira. Bueno, vas a gozar el libro. El libro lo escribe Elizabeth Horan, o Horan, Elizabeth Horan, de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, que es la gran experta en Gabriela Mistral, históricamente, que ahora tiene todas las cartas, tú sabes, que se han publicado, porque Gabriela Mistral escribió una carta por día, o varias cartas por día. Hoy día todo eso, no todo, muchas se perdieron, ella misma pidió que se quemaran algunas de ellas. Bueno, entonces el libro es la vida de Gabriela Mistral, su biografía, y estamos en el capítulo primero, los otros 2 no han salido. El capítulo primero termina cuando ella era directora del Liceo en Punta Arenas. Ya. Antes de salir fuera de Chile, en fin. Es un libro maravilloso. Tú sientes respirar a Gabriela Mistral. Qué notable. Así que ahí hay 2 libros. Acabo de comprar el de Pedro Aguirre Cerda, una biografía de García Huidobro. Sí. Hay muchos libros dando vuelta, muy interesantes. Está muy bien, pero mira, y aquí tienen uno, para los que quieran pensar estos temas, el Requiem por el Chile del estallido social de Ignacio Walker, que nos sorprende cada cierto tiempo con nuevas publicaciones. Yo soy de los que disfruta que estés en la vida académica, ahí nos hemos topado, pero si vuelves a la política espero que hagas también el aporte que corresponde. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias como siempre por acompañarnos en el programa. Ustedes no se vayan, viene mi recomendación de libro como cada semana.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta obra de Carlos Peña, Pensar el malestar, la crisis de octubre y la cuestión constitucional. Es un libro que, habiendo aparecido el 2020, me parece que tiene vigencia en varios sentidos. Primero, con el análisis sobre la situación de malestar o problemas que había en la sociedad chilena antes del 18 de octubre. También con la revisión que hace del problema constituyente, tal cual se planteaba en esos días, que tiene un carácter más histórico a esta altura que de naturaleza político, y también las reflexiones que hace sobre los movimientos sociales, no exclusivamente asociados al caso de Chile. Por supuesto, aparecen temas que son interés o preocupación permanente de Carlos Peña, la cuestión generacional, el quiebre con el pasado que había existido en tiempos de la concertación, y por qué es necesario tener una constitución y qué características debe tener. Carlos Peña es uno de los grandes intelectuales chilenos que suele distanciarse de los problemas para comprenderlos sin un carácter tan partisano, y por eso me parece que una lectura como esta puede servir para quienes deseen volver a la crisis del 2019 y a los procesos constituyentes que siguieron en la forma que se dieron. Carlos Peña, Pensar el malestar. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.